Bien, mis estimados hermanos, en esta oportunidad vamos a avanzar con nuestras conferencias, con nuestros seminarios y hemos estado desarrollando diferentes temas y los últimos temas nos han motivado precisamente a tener un día de práctica, a tener recursos que nos van a permitir de alguna manera alcanzar también nuestros objetivos en el evangelismo, en el discipulado y a cómo ir moviendo a la iglesia precisamente a esta nueva dinámica, a una dinámica más participativa de toda la iglesia y también una dinámica más que va a involucrar a la mayoría o a todos los miembros de nuestras iglesias locales. Entonces, hoy vamos a ver el tema cómo pasar a la acción. Cómo pasar a la acción, no solamente quedarnos con la teoría, sino precisamente ir a la acción de estos temas que estamos desarrollando. Bueno, vamos a comenzar hoy precisamente el tema de los valores, porque la dinámica de la acción y de poder poner en práctica lo que estamos aprendiendo tiene que ver con quiénes somos, qué es lo que hacemos, a qué le ponemos prioridad, cómo mide Dios nuestras vidas y cómo pasar a la acción. Entonces, este es como la base fundamental o las raíces de un árbol para poder empezar a practicar precisamente lo que el Señor nos ha estado enseñando. Bueno, los valores son, el reflejo de los valores es lo que yo siento, lo que yo hago, lo que yo pienso. Esos tres elementos demuestran cuáles son nuestros valores, lo que yo siento, lo que yo hago en el sentido práctico, en que yo dedico mi tiempo, mis espacios, mis recursos, lo que yo pienso, esas tres elementos precisamente van a demostrar cuáles son nuestros valores en sí. Entonces el desafío hoy va a ser cómo movernos de los valores que podamos tener, que tal vez no sean malos, pero no solamente deben de quedarse en la teoría, sino que también poderlo expresar en el día a día, en nuestra realidad en la cual nosotros vivimos. Vamos a valorar algunos pasajes. Los que yo aquí presento son varios, pero no los vamos a estudiar, o mejor dicho, leer todos por cuestiones de tiempo, solamente algunos de ellos. Voy a comenzar yo y luego después yo voy a dar un espacio para que otros puedan leer otros pasajes de esa manera, ¿sí? Entonces, yo quisiera en esta oportunidad comenzar leyendo Isaías capítulo 1, de versículo 11 al versículo 18. Mire lo que dice el profeta. Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18 dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Mira qué expresiones más duras que nuestro Dios está diciendo al pueblo de Israel. Pero luego dice el versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y luego el versículo 18, que normalmente lo utilizamos para campañas y para aplicárselo a los amigos, pero es precisamente para aquellos que tienen conocimiento del Señor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, desde el Antiguo Testamento y específicamente de los profetas, hay un énfasis precisamente no en el activismo, sino en la obediencia a Dios, en el hacer las cosas para Dios, en arrepentirnos de nuestros caminos y volvernos precisamente al Señor. En ese
ese sentido es que nosotros debemos de comprender a la luz del texto que más que los sacrificios, más que el activismo, más que estar ocupados en las cosas, necesitamos precisamente llevar a la práctica, obedecer a Dios. Y aquí el pasaje es muy claro a qué es lo que el Señor está haciendo un llamado: a quitar la iniquidad, a hacer el juicio, a restituir al agraviado, a hacer justicia al huérfano, a amparar a la viuda. Y desde el Antiguo Testamento, entonces el Señor está moviendo el corazón de su pueblo a poder ser obediente a su palabra, a su voz. Bueno, luego también tenemos Jeremías capítulo 35. Vamos a pedir que se lea solamente el versículo 15. Mi hermano que está delegado, por favor, Jeremías 35, versículo 15, que dice: Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Bueno, gracias, Pastor Jorge. Ahí definitivamente hay otro llamado de parte de Dios al arrepentimiento, a la obediencia, a poder seguir sus caminos, a ser prácticos y no solamente estar en aspectos religiosos o quizás en aspectos en los cuales estamos muy ocupados, pero estamos lejos de Dios. Entonces, desde el Antiguo Testamento hay ese tipo de movimiento, un movimiento de enfoque en donde ya no vamos a estar enfocados en las actividades, en el estar ocupados, sino precisamente en la obediencia, en la práctica, en hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Ahora, valoremos, estos pasajes van a quedar ahí para que ustedes los puedan reflexionar más despacio. Se les va también a enviar las diapositivas, pero yo quisiera avanzar para poder abarcar un poquito más en esta temática. Valoremos algunas enseñanzas del Nuevo Testamento también, cómo nuestro Señor Jesucristo precisamente va desarrollando esta misma dinámica y este mismo enfoque de no solamente el tema del conocimiento, sino también el tema de llevar a la práctica lo que el Señor nos está enseñando. Vamos a ver, vamos a darle un espacio aquí a otro pastor para que pueda leer Mateo capítulo 5, versículo 19. A ver, mi hermano que ha sido delegado. Dice así la palabra de Dios: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Mire, es impresionante, gracias pastor, es impresionante cómo Jesucristo también está tomando este enfoque. Capítulo 5, versículo 19, la clave está en dos verbos que ahí aparecen y es el verbo cualquiera que los haga y los enseñe. Es interesante porque ahí no solamente habla de enseñanza, habla de hacer. Dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y enseña a los hombres. O sea, si lo quebranta es porque no lo está haciendo. Lo está enseñando, pero no lo está haciendo. Mientras que aquel que lo hace y lo enseña, este será grande. Entonces hay un énfasis de parte de Jesús en sus discursos de Mateo, también del hecho de no solamente la enseñanza, sino también movernos a la acción, movernos a la práctica. Vamos a valorar también otro pasaje, Mateo capítulo 7, versículo 24 y al 27, una historia preciosa también, una parábola que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Vamos a ver, mi hermano que está ahí también a cargo, que nos pueda ayudar con la lectura de este pasaje. Mateo capítulo 7, versículo 24, hermano Roberto, por favor, nos ayuda. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos
y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Gracias, Pastor Roberto. Miren, impresionante nuevamente nuestro Señor Jesucristo en el cierre de su discurso del Sermón del Monte. Está básicamente con esta parábola. Jesucristo está resumiendo todo lo que ha dicho anteriormente desde el capítulo 5 en adelante. O sea, está diciendo todo lo que yo les he enseñado no debe de quedar solamente en una teoría, sino que ustedes tienen que llevarlo a la práctica y lo ilustra precisamente con esta parábola en donde hay una comparación entre un hombre prudente y un hombre insensato. Ustedes conocen muy bien esta parábola, pero lo que yo quiero señalar es precisamente que el hombre prudente edificó su casa sobre la roca porque hizo las palabras, las oye y las hace. Aquel que las oye y que las hace, entonces es prudente y edifica su casa sobre la roca. Aquel que solo las oye y no hace lo que el Señor nos ha mandado, entonces edifica su casa sobre la arena. Mire, ese es un desafío bien grande para nosotros, pastores de la misión centroamericana, líderes cristianos, evangélicos, porque normalmente nosotros oímos, sabemos lo que tenemos que hacer, incluso nosotros lo hemos dicho en algunas ocasiones, conocemos lo que debemos de hacer, sabemos qué es lo que el Señor nos ha mandado, pero nos está costando o nos es muy difícil movernos a hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, por eso es importante hacer los cambios de valores, porque si yo estoy valorando o si mi valor está más enfocado en el activismo, en el templo, en el culto, en los programas y no en las personas, entonces significa de que estamos fallando en llevar a la práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es otro pasaje que nos enseña eso. Y el último que vamos a valorar, porque hay muchos más igualmente, mis hermanos, aquí que les van a quedar para que ustedes los puedan ir analizando a lo largo quizás de esta semana. Pero el siguiente que quiero que usted pueda escuchar es Mateo 13:23. Mateo 13:23. Pastor, por favor, ahí ayúdeme, Pastor Levis, con este versículo. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Mire, interesante. Yo no sé si ya se dio cuenta, gracias, Pastor Levis, pero ahora en este nuevo discurso que el Señor está dando, que es precisamente el discurso parabólico, ¿sí? En este nuevo discurso que el Señor está dando, agrega un par de elementos más en este hacer, porque el capítulo 13, versículo 23, dice, que acaba de leer el pastor, dice que el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Ahí está, oír. Lo dijo Jesús en el Sermón del Monte, en la parábola del edificador, el sabio y el prudente. Oye, pero aquí agrega y entiende la palabra. Cuando habla de entender la palabra, está hablando de poderla no solamente comprender intelectualmente, sino poderla asimilar en su corazón. Y esto, hermano, esto que estamos viendo y lo que estaba diciendo aquí en nuestro Señor Jesucristo, no es nada más que un proceso. O sea, esto no sucede de la noche a la mañana, no va a suceder con este seminario, no va a suceder con predicaciones que usted pueda dar desde el púlpito respecto al tema, sino que es un proceso de toda la vida. Oír, comprender, asimilar, entender lo que la palabra del Señor me está diciendo, pero este pasaje agrega otro elemento, dice que da fruto. Y este fruto es en abundancia, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, hay fruto, hay evidencia de que ha oído, de que ha entendido la palabra y que hace la palabra. Entonces aquí es donde yo quiero dejar otro desafío, mis hermanos. ¿Qué evidencias hay que usted está dando frutos? Y yo no quiero que espiritualicemos esta pregunta. Por ejemplo, alguien me puede decir, bueno, yo oro, yo leo, yo voy a la iglesia, yo diezmo,
diezmo, yo ofrendo. Yo creo que esas son disciplinas espirituales a las cuales nosotros debemos de mantenernos en nuestra vida constante. Sin embargo, cuando entendemos la palabra fruto a la luz de todo el contexto de Mateo, definitivamente tiene que ver con una vida de obediencia a lo que el Señor estaba diciendo. Tiene que ver también con los elementos necesarios para poder demostrar que somos verdaderos discípulos y misioneros del reino de nuestro Señor Jesucristo. Ya que Mateo, por ejemplo, su enfoque final es la gran comisión. Y es interesante porque nosotros la gran comisión la hemos entendido a la luz de Mateo, pero la gran comisión es a la luz de todos los evangelios. De hecho, la carta de Lucas, de Hechos de los Apóstoles, también tiene una gran comisión. Pero yo siempre he pensado que la gran comisión también tiene que ver con el aspecto que menciona el Antiguo Testamento con la familia. Bueno, desde Génesis capítulo 1 hay un mandato a poder ser la imagen de Dios hacia su creación, y la creación principal en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 es la familia. Entonces, desde esa perspectiva, yo me atrevería a decir que nuestra primer gran comisión está en el hogar. Nuestra gran segunda comisión es hacer discípulos a todas las naciones, según Mateo capítulo 28. Entonces, desde esa perspectiva, mis hermanos, ¿qué evidencias hay de que nosotros estamos precisamente llevando fruto, ese fruto que permanece, fruto según los porcentajes bíblicos que tienen un aspecto bien interesante en la numerología bíblica, se produce al 100, al 60 y al 30 por uno? Así que ese es un desafío que yo quería mencionar. Ahora, avanzamos entonces, y ¿cuál debería ser el proceso? Yo mencioné que esto es un proceso. ¿Cuál es el proceso de cambiar nuestros valores? Bueno, el proceso es desarrollar actitudes, hermanos. Para cambiar nuestros valores debemos de comenzar con actitudes. Y cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de disposición en la mente, en el corazón, de poder precisamente hacer los cambios que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Para eso vamos a leer Filipenses capítulo 3. Ahora sí, por favor, busquen todos allí en su Biblia. Filipenses capítulo 3, versículo 13, que es un pasaje extremadamente conocido, predicado, de motivación, de análisis, pero que ahora nos va a ayudar a entender un poquito esto que estamos tratando de desarrollar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos nosotros hoy a ver 4 actitudes que deben de surgir del corazón para hacer estos cambios de valores. ¿Cuáles son? La primera de ellas, en base al principio bíblico: no pretendo haberlo ya alcanzado todo. ¿Qué actitud se demuestra ahí del apóstol? Humildad. Hermanos, eso nos hace falta a nosotros. No somos humildes. Somos orgullosos, hermanos. Y eso nos cuesta aceptarlo y nos cuesta muchas veces entenderlo. Pero necesitamos ser humildes para aceptar que somos orgullosos. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque como Misión Centroamericana tenemos una gran historia, tenemos una sana doctrina, hemos tenido grandes líderes nacionales, hemos tenido mucho conocimiento bíblico, etcétera, etcétera. Y eso debemos de tener cuidado, porque muchas veces nos llena de orgullo el corazón al pensar que todo lo sabemos, que todo lo podemos, que nadie lo puede hacer mejor que yo, que nadie puede hacer las cosas en la iglesia como yo las hago. Y entonces ahí tenemos pastores cansados, pastores cargados, pastores confundidos, pastores que están en condiciones depresivas a causa de la poca humildad que reflejamos. Necesitamos entonces entender, comprender y tener la actitud correcta para poder decir, como decía el apóstol Pablo: no pretendo haberlo alcanzado ya. Humildad. Entonces, yo quiero dejar esta pregunta para todos nosotros:
¿Qué valor de Dios quiero incorporar en mi vida? ¿Qué es lo que el Señor, qué es lo que Dios quiere que yo de verdad me dedique todos los años de vida que Dios me da? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿En qué es que Dios quiere que yo me enfoque? ¿Qué valor es el que debo de incorporar en mi vida? Cuando usted reconoce que necesita hacer cambios en su vida, es el primer paso para la humildad. Pero si nosotros pensamos que estamos bien, que con nuestro estilo de vida es suficiente, entonces significa que ya le ganamos al apóstol Pablo, porque entonces ya alcanzamos todos nosotros y eso es un error considerarlo desde esa perspectiva. Segunda actitud. Bueno, ahí les voy a dejar la pregunta y luego va a quedar también para que usted escribe ahí su respuesta, porque este es un análisis personal el que estamos aquí valorando. Pero vamos con la segunda actitud. Bueno, el principio bíblico es una cosa hago. Una cosa hago. Es bien interesante porque el apóstol Pablo tenía una decisión y él dice, yo hago una cosa. O sea, todo lo que él hacía era para cumplir eso que él se había propuesto. Una cosa hago. Es decisión, mis hermanos, decisión a poder dejar algunas cosas para enfocarnos, vamos a ver eso un poquito más adelante, para poder seguir hacia eso que nosotros nos hemos propuesto, o mejor dicho, hacia eso que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestra vida. Esa actitud le vamos a llamar decisión. Pero yo le pregunto, ¿somos pastores, líderes con decisión? ¿O somos indecisos en nuestra vida? ¿Cómo nuestra familia, nuestra iglesia nos caracteriza o cómo ellos nos definen en cuanto a este tema? Un pastor decidido, un pastor indeciso, un pastor que se deja llevar por lo que dicen los diferentes ministerios, un pastor que obedece más a una agenda de la iglesia y no una agenda de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud ante esa realidad? Entonces, la pregunta es, ¿qué acciones? Porque estamos hablando de tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué acciones realizaré para incorporar este valor? O sea, si usted en la pregunta anterior dijo, yo voy a incorporar el valor del servicio, por ejemplo, porque yo no soy muy dado a servir, me cuesta servir, o el valor de la bondad, o el valor del evangelismo, o el valor de predicar, no sé. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿qué acciones voy a realizar para incorporar ese valor precisamente en mi vida, en mi corazón? Vamos entonces a que usted también pueda tener una respuesta hacia esa pregunta. El siguiente tercer principio bíblico es, me olvido de lo que queda atrás. Me olvido de lo que queda atrás. ¿Qué es eso, hermano? Una actitud de enfoque hacia el futuro, hacia adelante. Ojo, mis estimados hermanos, pastores, líderes, necesitamos enfocarnos hacia adelante. Sí, está bien el pasado, está bien la historia, está bien. Dios usó grandes hombres, va a seguir usando. Dios hizo cosas grandes contigo, con tu iglesia, pero no podemos vivir solamente de los años dorados de la amada Iglesia Misión Centroamericana. No podemos vivir de esos años en donde creció tu iglesia local y estar soñando solamente del pasado. No podemos pasar así toda la vida. Necesitamos enfocarnos en el futuro. Me olvido de lo que queda atrás. Un enfoque hacia adelante, hacia las proyecciones, hacia el alcance evangelístico, hacia el discipulado, hacia la generación de pastores y misioneros nuevos, hacia estudiantes en el instituto bíblico o cualquier institución educativa teológica, hacia adelante, un enfoque precisamente en el futuro. Y entonces ahí es las preguntas para nosotros. ¿Cuál es mi enfoque? ¿En qué estamos enfocados? Estamos enfocados solamente en ir los domingos al culto, en predicar, en ir el día jueves al culto de doctrina y pareciera ser que es una misma rutina de toda la semana. Estamos enfocados solamente quizás
en hacer ciertas actividades que ya las tenemos allí bien calendarizadas, o estamos enfocados en hacer cambios verdaderos de acuerdo a los retos, a los desafíos que trae la sociedad en el futuro? ¿Debo de cambiar mi enfoque? Es otra pregunta importante. ¿Debo de cambiar mi enfoque? ¿Debo de hacer algo diferente a lo que estoy haciendo? Usted sabe que hay un dicho bien popular que se usa en diferentes contextos, incluso hasta políticos, en donde se dice, no esperes resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Entonces, desde esa perspectiva, hermano, necesitamos hacer ajustes, cambiar enfoques para poder seguir predicando el nombre de nuestro Señor. El cuarto y último principio de esta segunda sección que estamos viendo es me extiendo a lo que está delante. Y este principio está basado en el verbo me extiendo. ¿Y qué significa eso? Esfuerzo, esfuerzo para poder mantenernos. Y yo esto lo he señalado en varias ocasiones. La vida productiva de una iglesia local normalmente son entre 30 a 40 años de vida. Es donde la iglesia puede producirse. Si pasa de los 40, la iglesia se vuelve una iglesia que se estanca y ya no crece y mucho menos se reproduce. ¿Qué necesitamos ahí? Cambiar nuestros valores, cambiar nuestro enfoque, hacer esto que estamos viendo aquí y extendernos hacia adelante con esfuerzo, con dedicación, con pensamiento, con lectura, con capacitaciones, y poder así de esa manera retroalimentar a la iglesia, refrescar a la iglesia, pero antes de refrescar a la iglesia, refrescarnos a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿estoy dispuesto a esforzarme en esto? Primero, decidió qué valor va usted a cambiar. Segundo, qué acciones. Tercero, decidió enfocarse, dejar ciertas cosas, ¿sí? Y ahora usted va a decir, ¿está dispuesto a esforzarse en ese nuevo valor para su vida, para su iglesia local? Fíjese que una de los procesos que se desarrolla, por ejemplo, en el coaching, que es el acompañamiento con otras personas, es precisamente el hecho de saberse dominar o saberse organizar o saberse controlar a uno mismo, cómo administrarse a uno mismo, porque no podemos administrar, no podemos avanzar en la iglesia si nosotros mismos no lo hemos logrado. Necesitamos comenzar por nosotros mismos. Recuerde una de las leyes precisamente que presenta John Maxwell en uno de sus libros es la ley del tope. ¿Cuál es la ley del tope? La ley del tope dice de que la organización o la iglesia o la empresa no va a avanzar hasta donde llega el tope de su líder. O sea, si el líder ya topó en su capacidad de liderazgo, hasta ahí llega la iglesia. Ya no puede avanzar más la iglesia. Eso es bien duro, mis hermanos, porque eso significa que tu iglesia es un reflejo de tu liderazgo. O sea, así como tú tienes la iglesia, voy a utilizar esa expresión, así como está la iglesia, ese es un reflejo de cómo tú estás en tu liderazgo. Entonces, es un desafío para todos, porque nunca debemos de estar conformes, sino que siempre debemos de tratar de seguir avanzando. Entonces, ¿estamos dispuestos a esforzarnos en esto? Ahí también usted tiene la oportunidad de responder. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos prácticos. Los pasos prácticos en este proceso que llevamos. Número uno, defina su objetivo. Escriba los valores que quiere incorporar y colóquelos a la vista. O sea, usted puede escribirlos, colocarlos en un sticker o en una hojita ahí en su Biblia, en su cuarto, para estarle recordando continuamente cuál es el nuevo valor que usted debe de poder de alguna manera desarrollar. Identifíquelo, incorpórelo, colóquelo a la vista, que pueda su familia también ver que usted está haciendo algo diferente para incorporar un nuevo valor. Estudie la palabra, ¿qué dice la palabra de ese nuevo valor? Segundo, en estos pasos prácticos, defina acciones, planifique acciones,
¿Qué cosas van a dar evidencias que yo he mejorado en este valor? Por ejemplo, el servicio. ¿Qué actos de servicio yo voy a hacer durante esta semana? Por ejemplo, la bondad. ¿Qué actos de bondad yo voy a hacer en esta semana? Y no necesita hacer grandes cosas, pero sí cosas puntuales, prácticas que le ayudan. Por ejemplo, el evangelismo. Ok, ¿cuánto voy a evangelizar esta semana para ver que yo estoy haciendo cambios precisamente en la práctica de estos valores? ¿Qué día y hora? Porque aquí esto es bien importante para poder liderarse a uno mismo. ¿Qué día y hora realizaré las acciones? O sea, tener definido un plan. Y eso es precisamente lo que vamos a ver un poquito más adelante y que en su libro de lectura que se les envió el miércoles pasado, hay precisamente un plan a desarrollar de este tema que estamos hoy hablando. El tercer paso, únase a otras personas que intentan lo mismo. Mire, hermano, hay un dicho que, repito, es un dicho, no es un versículo bíblico. No voy a decir como muchos pastores que dicen que la Biblia dice que ni una hoja de un árbol se cae si no es por la voluntad de Dios. Eso está en Don Quijote de la Mancha, mi hermano, no está en el texto bíblico. Pero hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro que dice, el que con lobos anda, aullar aprende. Son dichos, hermanos, no son versículos bíblicos. Pero ¿qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que rodéese de personas que están intentando lo mismo, o sea, intentando hacer ciertos cambios, porque yo quiero decirle que no está solo, usted no está solo, porque hay veces que nos pasa lo mismo que el profeta, en donde el profeta dijo, Señor, solo yo he quedado, dijo, nadie más quiere hacer cambios de valores, nadie más quiere ver a su iglesia crecer, solo yo, Señor, dijo el profeta. ¿Y qué le dijo el Señor? Estás equivocado, le dijo, yo tengo muchos otros profetas más que están igual que vos. Entonces, no piense que está solo en este desafío. Estoy seguro que Dios, por lo menos a unas 3, 4, 5, 10, 15 personas de su iglesia, los está tocando también ante esto que estamos hablando, aunque ni estén quizás en estas reuniones. Pero Dios en su bondad y en su gracia ya está preparando hombres y mujeres para que usted se junte con ellos, se una con ellos y empiecen precisamente a practicar los valores dentro de su iglesia local. Y si usted dice, no, pastor, pero en mi iglesia no, bueno, otros pastores que también posiblemente tengan esta inquietud en su corazón. Eso le va a permitir aprender de los demás, recibir aliento mutuo en esos desafíos, ayudarse mutuamente en esa lucha, o mejor dicho, en ese esfuerzo de poder hacer estos cambios de valores. Y el último paso práctico, que eso es ya para darle seguimiento a todo este proceso, es rendir cuentas. Elija una persona, un grupo de personas con quien chequear sus acciones cada semana. Puede ser, bueno, el caso de los líderes, su pastor, o quizás en caso de los pastores, algún anciano, o otro pastor, o su misma esposa, darle la autoridad a su esposa y decirle, amor, mi hija, mi muñeca, no sé cómo usted le dirá, pero le dice, mira, estos son los pasos prácticos y acciones que yo voy a hacer en esta semana. Ayúdame a chequear si lo estoy haciendo. Y usted sabe que nuestras esposas, mis hermanos, son bien sinceras y nos van a decir si estamos caminando por esos pasos o no. Así es que cuando usted no esté caminando y su esposa le diga, mira, no estás haciendo esto, no se enoje tampoco. ¿Por qué? Porque eso se llama retroalimentar, rendir cuentas hacia esos pasos que estamos llevando. Eh, ¿Por qué, hermanos? Y vamos a ir cerrando con esta última etapa. Precisamente porque el liderazgo, el siervo, el discípulo que tiene de alguna manera influencia, debe de tener estas cuatro esferas bien cubiertas para poder avanzar. ¿Cuáles son?
mi relación personal con Dios, ¿sí? Mi relación personal con Dios, mi relación con la familia, mi relación con el prójimo y mi relación con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso, mire las cuatro esferas, mi relación personal con Dios, mi relación con la familia, mi relación con el prójimo y mi relación con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando, cuando estos cuatro esferas o estos cuatro elementos están bien coordinados y están bien de la mano, entonces podemos decir que este líder, que esta persona, que este discípulo es una persona íntegra. Íntegra. ¿Por qué? Porque está bien en su relación personal con Dios, que tiene que ver con el ámbito espiritual personal, está bien con su relación con la familia, que tiene que ver precisamente con el manejo de la familia, está bien con su relación con el prójimo, porque siempre es contento, siempre está ayudando, siempre está bondadoso en su relación con el cuerpo de Cristo, porque tiene una función importante en el cuerpo de Cristo y la desarrolla de manera objetiva y excelente. Entonces, cuando estas cuatro esferas funcionan, coexisten de manera simétrica en su vida, en la vida de la persona, entonces podemos decir esa persona es íntegra. Es como, por ejemplo, una silla, tiene cuatro patas, decimos nosotros. Ok, usted se sienta en una silla cuando tiene sus cuatro patas bien. Pero ¿qué pasaría si solo tiene tres patas? Usted aún así, posiblemente alguien dice, ah, yo me siento, sí, pero se sienta con cuidado, se sienta medio, se sienta o se sienta ayudándose con su pie. ¿Por qué? Porque hay una pata que no le funciona. ¿Qué pasa si solo le funcionan dos y dos no tiene? Ah, no, ahí ya no se puede uno sentar. ¿Por qué? Porque ya no es íntegra, ya no es confiable, ya se vuelve una silla que es peligrosa. Bueno, lo mismo sucede en el liderazgo. Cuando nuestras cuatro esferas están bien y coaccionan de manera correcta, entonces podemos decir, ese pastor es íntegro. Pero si usted tiene problemas en su casa, si usted pasa solo amargado todo el tiempo y ofende a las personas, a su prójimo, usted no se lleva bien con el liderazgo, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia, entonces significa de que hay una pata que le está fallando. Hay una pata que está fallando. Entonces, ¿cómo están esas áreas en nuestra vida? Es importante que nosotros lo vamos a valorar. Termino entonces con esto, mis hermanos. Crea o realice una tablita como esta, en donde, dándole seguimiento a todo lo que hemos dicho, en donde usted escriba de manera consciente en oración qué días, qué horas va a utilizar para diferentes áreas de su vida para poder tener esa integridad que le estoy mencionando. O sea, qué días va a tener su tiempo con Dios de manera regular, su tiempo con la familia, su trabajo regular, el que también puede desarrollar, su descanso regular, su vida de grupo, su evangelismo, su discipulado, su recreación, y ahí agregue aquellas acciones que usted va a realizar para poder hacer los cambios de valores, los cambios de valores. Entonces, cuando usted tenga esa semana modelo, entonces usted trate de cumplirla. Porque si usted, fíjese esta es una herramienta bien interesante y un ejercicio que nos puede funcionar. Porque como cambiar valores no es fácil. Quizás la primera semana no va a hacer nada de lo que usted ha escrito. ¿Por qué? Porque pues usted sigue en su rutina diaria y haciendo lo mismo que siempre hace. Pero tal vez la siguiente semana ya hace algún par de cosas y ya usted dice, bueno, hoy voy a enfocarme y voy a hacer esto que dije que iba a hacer y no lo hice. Y tal vez la siguiente semana ya agrega otros elementos. O sea, por eso digo que es un proceso de asimilación, de adaptación, de poder entender, de poder comprender, de ser autocrítico y permitir que el Espíritu Santo nos guíe en este proceso de manera personal. Así que mis hermanos,
Recuerde que esto no es solamente de lo que se enseña, es lo que se hace. Y Hechos capítulo 1, versículo 1 nos recuerda eso, en donde dice el escritor que hablé de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Eso, así comenzamos este seminario, esta plática, ¿sí? Hacer y enseñar. No basta solo con enseñar, se necesita hacer. Así que movámonos de la teoría a la práctica en este desafío de una iglesia celular. No podemos, porque uno de los errores que cometemos es ir de una vez a hacer célula. No podemos hacer célula si no estamos haciendo cambios de valores en nuestra vida, porque de lo contrario se nos va a ver un problema más adelante. Cambiemos ciertos valores. Vea que otras personas están a su alrededor que también quieren cambiar valores y con ello vaya avanzando para poder lograr un acercamiento y un desarrollo integral precisamente en el quehacer del Señor en su vida. Voy a entonces, hermanos, a detener aquí. Que Dios les bendiga a todos ustedes.